Iniciamos la grabación. Se agradece por la asistencia. Voy a compartir pantalla. Voy a quitar mi cámara para que haya mejor resolución. Ahí está. La época contemporánea. ¿Correcto? Bueno, entonces, ¿de qué trata esto? A ver. Me parece que es el material que estamos viendo. A ver, vamos a... Creo que sí es, ¿no? Sí es, ¿no? Lo contemporáneo. Claro. Ya, listo, sí es. Vamos a ayudarnos como siempre de nuestros materiales que tenemos por acá. En realidad el existencialismo nos tocaría ver. El marco teórico del existencialismo es tremendamente importante en relación a la metafísica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar critica las esencias. O sea, la crítica a las esencias o a la búsqueda de esencias también se hace desde el positivismo. Sobre todo es una crítica a los idealistas. Los positivistas buscan hechos. Entonces critican las esencias como entidades universales, como entidades definitivas. Y lo mismo hacen los existencialistas. Vamos a ver a dos de ellos. El existencialismo dice pues, que los seres humanos son seres individuales, solitarios y libres. Pero esta libertad de elección genera una profunda sensación de angustia. La angustia no confundir con el miedo. El miedo es frente a algo definitivo. El miedo es por el miedo del cuco, ¿no? Miedo a quedarse solo a oscuras, ¿sí? Eso es el miedo a algo determinado. La angustia no es por algo determinado. La angustia simplemente vendría a ser entendida como una especie de sobrecogimiento que te da por el hecho de ser humano. Comprender la inmensidad del universo y entender, en ese sentido, lo pequeño de nuestro ser, por ejemplo, ¿no? Comprender que antes de nosotros hubo tiempo y después de nosotros habrá tiempo y que nuestra vida es muy corta, por ejemplo. Esa es la angustia. Frente a un universo caótico desordenado. A eso es lo que se llama la angustia. A diferencia del miedo. El miedo es por algo determinado. Miedo a los perros. Miedo a las enfermedades. Ya. La angustia no es por algo determinado. La angustia es una especie de circunstancia. ¿Ya? Vamos a ver esto después con más tranquilidad con Heidegger. Sus precursores fueron Kierkegaard. Sería importante ver a Kierkegaard, ¿ya? Sería importante. A ver, vamos a ver si lo vemos hoy o en la próxima sesión. Creo que se podría ver hoy, ¿no? Schopenhauer y Nietzsche, a quien sí hemos visto. Sus representantes son Heidegger. Bueno, vamos a meter a Heidegger, ¿ya? A pesar de que a él no le gustaría. Heidegger, si le decían a él existencialista un poco más y te pegaban. En realidad a él no le va esto, no le gusta, le parece una moda tonta, ¿no? Heidegger se siente más fenomenólogo, por si acaso. Pero se le agrupa aquí a la fuerza porque muchos existencialistas reconocen en él su fundamento.
Aunque habría que decir que Heidegger en realidad es tributario de Husserl, Edmund Husserl. Luego viene Sartre, Simone de Beauvoir. Estos dos fueron pareja, bueno, una pareja un poco especial. Karl Jaspers, Albert Camus, Marcel. Yo tenía una amiga que le gustaba mucho el existencialismo, ¿no? Ella me invitaba a leer textos de Camus, ¿sí? Ella era una actriz, se llama Yamil Nicole, se llamaba, ¿no? Ahorita está en Inglaterra, ¿no? No sé si trabajando o con su pareja, me parece. Bueno, en todo caso, a ella se dedica a la actuación en serio, a la actuación en tablas. Era una actriz de teatro y también era filósofa. Entonces le gustaba mucho esta corriente de ella, ¿no? ¿Y por qué será? Te voy a comentar por qué, ¿no? El existencialismo busca describir lo vivido en su concreta ambigüedad. Lo vivido es lo que tú has vivido, lo que yo he vivido. Es algo muy relativo. Sostienen que como los individuos se encuentran en situaciones concretas, cada uno crea su propia identidad. O sea, tú no puedes hacer lo que yo hago, ni yo puedo hacer lo que tú haces, en un sentido muy particular, ¿no? De que somos criaturas muy distintas. A eso voy. Claro, entonces tú mismo debes crear tus valores. ¿Te suena esto, sí o no? Lo que te dije la clase pasada, ¿no? Este es el Nietzsche bueno. El Nietzsche, pues, existencialista, ¿no? ¿No? Muy diferente al Nietzsche versión facho, al Nietzsche fascista, que vamos a verlo con los nazis, ¿no? Este es el Nietzsche estoico, existencialista, que se culpa a sí mismo, ¿ya? Además afirma que cada individuo debe crear sus propios valores éticos. Por lo tanto, tú no debes vivir como, por ejemplo, ¿no? No sé. O sea, ¿alguien de acá sabe quién es Milena Warhol? Disculpen la pregunta tan banal que hago. ¿Alguien de acá sabe quién es Milena Warhol? Profesor, ¿no sería Melina Warhol? Warhol, ¿no? Es una cantante peruana. Exacto, muy bien. Una combinación del folclore con el pop. Exacto, ya. Se llama Milena, ¿no? Milena Warhol, ¿no? ¿Está bien? Sí, pero muy bueno. Ya. Bueno, esa señorita, gracias. O sea, Ogaldina, gracias, justamente a eso quiero llegar. ¿Qué cosa? De que, por ejemplo, diga, no, pues yo quisiera vivir como ella, ¿no? Así, pues bailando, viviendo de mi arte, ¿no? Qué sé yo, bueno, y de repente, no sé si has visto su físico de repente, ¿no? Así como con su cuerpo, así de bailarina, toda exótica y particular, ya. Ya, eso no dice el existencialismo. Tú puedes admirar, ¿no? Puedes admirar a Milena o Marina Warhol, pero no vivir como ella, porque finalmente deberías vivir como tú. ¿Ya? Por ahí va la idea. O sea, los héroes, los políticos, los líderes, Gandhi, Bertrand Russell, el Papa, qué sé yo, ellos son así, pues. Eso no significa que tú seas así también. ¿Ya? Entonces, volviendo al esquema. Cada individuo debe crear sus propios valores. Todo acto es gratuito. Gratuito significa que no hay determinación. Y tiene valor aunque sea arbitrario y sin fin. O sea, tu vida la haces sin determinación. Eres libre de hacer tu vida. Pero justamente de eso se trata, de que sea tu vida. De que no seas programado, de que no te obliguen a hacer cosas que tú no quieres. Debes vivir tu vida. Y ahora entiendes, ¿no? Un poco la filosofía de mi amiga. A mi amiga le gusta mucho la actuación. Y claro, pues debe confiar ciegamente en que esto la va a llevar lejos, le va a dar de comer y le va a dar el éxito que tanto quiere. O bueno, si no es éxito lo que busca, simplemente su paz mental, su realización personal. Tú sabes que es muy difícil vivir del arte, ¿no? Pero ella no va por ahí. Si es muy difícil vivir del arte, de la filosofía, de la poesía, si es muy difícil sacar dinero de ahí, tú te das cuenta que estudias filosofía no por eso. No porque seas millonario algún día, aunque quién sabe, ¿no? Podría hacerlo.
Ya lo dijo Tales de Mileto, ¿no? En realidad, cualquiera puede ser rico si se lo propone, ¿no? Tales de Mileto tenía una anécdota, ¿sabes? Que en la cosecha de aceitunas, ¿sí o no? O sea, si soy sabio para eso, también puedo ser sabio para ser rico, pero no se trata de eso. No se es sabio para ser rico. Por eso, a esto va el asunto. El existencialismo intenta recuperar los valores singulares de la persona humana, enfocando al hombre concreto con las cualidades cualidades propias que lo hacen único e insustituible. ¿Sí? O sea, la pregunta de ¿quién eres tú? Tú eres una persona única, una persona especial. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ariana, ¿quién más? Aquí hay puras mujeres, ¿no? Ariana, Heidi o Valdina. ¿Quién eres tú? Una persona única, con valores únicos, con objetivos únicos, ¿sí? Por eso, y aquí viene la frase de remate, ¿no? La frase de remate de Sartre. La existencia precede a la esencia. No te olvides estas palabritas, ¿eh? Esencia, existencia. Esto que ha estado dominando la época medieval, en la época contemporánea, se invierte la relación. Ahora la existencia es antes que la esencia. ¿Qué significa? Que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. Tú primero haces eso, primero naces, en pocas palabras. Luego que tú naces, luego que tú has iniciado tu existencia, te das cuenta de tus circunstancias. Si te das cuenta de, digamos, en qué país estás, qué religión tienes, tu color de ojos, todo eso. Pero en principio la existencia precede a la esencia. Entonces, más o menos por ahí va el pensamiento de los existencialistas, que te das cuenta que es metafísico, pero que tiene implicaciones antropológicas. ¿Qué dice entonces Heidegger? Heidegger, el filósofo Heidegger, opina, por ejemplo, básicamente ante el ser. ¿Qué pregunta? Ante el ser. Es la pregunta de la filosofía, de la ontología. Estudia el ser como el ser. Por ejemplo, ¿qué es una mesa? ¿Qué es un perro? ¿Qué es una emoción? Son preguntas ónticas, sobre entes particulares, no sobre el ser mismo. O sea, preguntar qué es el árbol es preguntar por el mundo. Pero ¿qué es el ser? Es una pregunta muy fundamental. ¿Qué significa lo que todas las cosas tienen en común? Pues la pregunta por el ser es una pregunta importante. Es la pregunta más importante de la filosofía. ¿Quién hace esta pregunta? Esta pregunta la hace el hombre, el ser humano. La mujer también se sobreentiende, ¿no? El ser humano. Heidegger dice que solo el humano se hace esta pregunta. Entonces la filosofía, el pensamiento son exclusivos de él. Heidegger llama al humano ser ahí. ¿Qué significa ser ahí? Más o menos lo podemos entender como un hombre determinado, como algo determinado, con características. Y sobre todo que se pregunta por sí mismo. Una piedra no se pregunta para qué existe. Y lo mismo con los perros, ¿eh? Los perros, los gatos, ¿no? Por más que te gusten los perros, los gatos, discúlpame, pero el perro no se angustia, ¿no? Quizás el perro se asusta, ¿no? Si tú haces un ruido fuerte, el perro se asusta, pero no se angustia, no se desespera, no lo invade el vacío. Justamente, ¿no? La angustia es una relación muy profunda que hay con el vacío. Es el vacío de ser que tú encuentras cuando en algunas circunstancias no le ves sentido a las cosas. Y si no te matas, si no te metes un balazo, es porque eres demasiado valiente para hacer eso en realidad, ¿no? Los cobardes terminan matándose. Pero no importa lo terrible que sea este vacío en realidad, ¿no? Lo sobrellevamos. Porque la vida es así, pues la vida es color de hormiga. ¿O quién te ha dicho que la vida es rositas todo el tiempo? Entonces, mentira es eso, ¿no? La vida es pagar deudas, o en caso de usted, pues, cada mes menstruar, ¿no? Comprarse cosas de higiene. O sea, la vida del hombre es complicada, de la mujer es más complicada todavía. Pero fíjate, has llegado a los 20 y tantos años y no te has metido un balazo. Y te apuesto que tienes plata para comprarte una pistola. No está muy cara y yo sé dónde venden. Vale como 300, 400 soles. Y no lo has hecho. No lo has hecho. ¿Por qué?
eh, tiene que ver con una pregunta fundamental, ¿no? ¿Por qué no te has matado a pesar de que podrías haberlo hecho? Esto lo dice el filósofo Camus. La pregunta fundamental de la filosofía es ¿por qué no suicidarnos? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no he acabado con mi vida? Y bueno, se entiende que no lo has hecho básicamente por una decisión, una voluntad de tu parte. Deseas y necesitas todavía seguir viviendo. ¿Sí? Eh, es como la decepción amorosa, ¿no? A ver, una pregunta que les hago a ustedes, ¿no? Acerca de la decepción amorosa. Eh, sobre la decepción amorosa. ¿Cuál sería la pregunta? Eh, bajo un punto de vista de lo que llamamos la experiencia vital, ¿es mejor tener decepciones amorosas o no tenerlas? Cambio la pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Tener una decepción amorosa o jamás haber amado? Y creo que te das cuenta por dónde voy. No es una pregunta retórica, obviamente, si quieres responder te escucho, pero es una pregunta retórica. Claro, ¿qué es preferible? La segunda. Eh, claro, la pregunta más o menos va por acá, ¿no? Muchas gracias. Eh, lo preferible es sufrir una decepción amorosa o jamás haber amado. Date cuenta, ¿no? Date cuenta que la persona que jamás ha amado, jamás ha apostado, jamás se ha arriesgado, jamás finalmente decidió confiar en esa persona. Y por lo tanto nunca vivió todo esto, todo este drama, ¿no? Todo este drama coreano que es tu vida, este dorama que es tu vida, ¿no? Tu vida donde pues aprovechan de ti, te sacan la vuelta, te engañan por WhatsApp, ¿no? Te engañan con el chino de la esquina o con la china de la esquina y qué sé yo, ¿ya? Ya, a lo que voy es esto. Si tú comprendes esto desde el punto de vista del existencialismo, más vale la pena haber sufrido esa decepción amorosa que jamás haber amado. ¿Por qué? Es la misma pregunta por el suicidio, ¿no? ¿Por qué preferimos vivir? O sea, si fuéramos, como te digo, así absoluta y totalmente depresivos, pues ya nos mataríamos. O sea, ahorita te invito, te tomas tu racumín, anda a la esquina de la ferretería, lo mezclas así, tu veneno para rata. ¿Sabes? La muerte de la rata es muy interesante, ¿no? La rata no muere rápido, ¿no? En realidad, eso que se consume la ratita, el veneno de la ratita, es un anticoagulante. Un anticoagulante. ¿Qué es un anticoagulante? Significa que la rata no va a curar sus heridas y va a morir desangrada. Es por eso que las ratas que consumen veneno son panzonas, ¿no has visto? Son panzonas. ¿Por qué? Porque están hinchadas de sangre. O sea, literalmente son pelotas. Que claro, obviamente después que pasa el efecto, se endurece, ¿no? Se endurece la ratita y se ablanda posteriormente. Bueno, a lo que voy es esto, es que justamente usted decide vivir con todo así, con toda esta joda, ¿no? Con toda la contaminación, ¿no? Con todas las enfermedades, vives. Igualmente, ¿no? Ante la decisión de jamás amar o haber sufrido la decepción amorosa, claro, ¿no? Ahí obviamente la apuesta sería eso, ¿no? O sea, ya está bien, ya sé lo que me espera. Y en realidad amar es una apuesta, ¿no? Amar es una apuesta, o sea, no sabes qué te va a tocar, te arriesgas, ya, pues vamos a ver qué pasa, a lo mejor sí, a lo mejor no. Eh, pero como dicen por ahí, ¿no? Lo bailado nadie te lo quita. Pues esa es la idea, ¿no? Lo bailado, eso más o menos va la idea de la enseñanza, nadie te lo quita. Entonces, el ser humano no está terminado, hay que realizarnos. No hay un proyecto terminado de ser humano. Por eso si tú piensas, ¿no? Tú tienes la envidia, tienes tú, a ver, ¿de quién? De una actriz famosa, ¿no? Uy, ¿por qué no soy como esta actriz famosa? Como, Anna Hathaway, ¿no? O en el Perú, pues no sé, como
de repente esta actriz que actuara en el fondo hay sitio, ¿no? O así es la vida. Eh, X, X, Y y Z, ¿no? Ya tuvieras con qué completar, ¿sí? Entonces, ¿por qué no soy como esa actriz? No, es que no hay un proyecto terminado. Cada quien realiza este proyecto que se llama ser humano. Una piedra ya es lo que es. El ser humano no, tiene que ir construyéndose. Eliges, actúas, tomas decisiones, tomas riesgos. Por eso el ser humano es existencia. Siempre está en juego. No es algo determinado. No somos piedras y tampoco somos perfectos. ¿Eh? No somos, más bien, nuestra perfección se da, vamos a decirlo así, ¿no? Grosso modo, en tanto nos alimentamos de varias decepciones, de varios errores que tomamos. Vamos corrigiéndonos a nosotros mismos, poco a poco. Una cuchara ya tiene definido su ser. Sirve para comer sopa. Pero tú, como ser humano, tú como personita, decides si eres médico, si eres filósofo, filósofa, artista, escritor, padre de familia, cantante, qué sé yo, poeta callejero, incluso ser criminal, ¿no? Ahí también, obviamente, Sartre le agrega, ¿no? Si usted decide ser criminal, bueno, entonces también asume su responsabilidad, ¿no? En realidad, por todo asume su responsabilidad. Pero claro, si se trata de ser criminal, obviamente ahí es más complicado. El ser en el mundo, estamos en el mundo. Heidegger dice que no somos un yo flotando, existimos en un contexto. A esto las feministas le van a llamar lo situado. Situado, conocimiento situado, ontología situada. ¿Qué significa lo situado? Que estamos determinados por cierto contexto. Esto es justamente lo que se llama ser en el mundo. Por un lado está el mundo, quién está en el mundo y el hecho de estar en el mundo. Justamente, por ejemplo, usted en una cocina se prepara su comida. Ahí está el mundo, los ingredientes, los utensilios. ¿Quién es usted? Lo que decides hacer, cocinar con calma, con prisa, experimentar, ¿no? Ahí tomarte unas, ¿no? De hecho, te recomiendo eso, ¿no? Reúnanse con sus amigos, con sus amigas. ¿Sabes? Bueno, antes hacía esto, ya no se hace muy seguido. Reúnanse para cocinar. Para cocinar, para organizarse, pero no para cocinar pues como expertos, ¿no? Como si alguien tuviera el manual perfecto sobre cómo cocinar. Por eso es que a veces los amigos o las amigas se reúnen para cocinar y ¿qué llevan ahí? Llevan su traguito, pues llevan su vino, llevan su pisco, ¿no? Y ahí están pues tomando un vaso de pisco, un vaso de vino, un vaso de no sé qué cosa, ¿no? Y así cocinan pues lo que salga, ¿no? ¿Qué saldrá? Pues no sé, eso ya depende de lo que ustedes decidan. Y finalmente estamos en el mundo. Batimos, cortamos, probamos. Todo esto está unido a una experiencia humana total. El mundo, también decimos, en realidad es un mundo que significa una suma de cosas, una suma de herramientas, pero también de significados, de referencias prácticas. El martillo no es simplemente un instrumento. En realidad tiene una utilidad. Sirve para. Es lo que hace que las cosas estén a la mano. Una característica, digamos, de las cosas es que están a la mano, que son útiles. Esta distinción va a ser importante en lo que es la obra de arte. Para Heidegger, la obra de arte no es útil. ¿Sí? Por ejemplo, una cuchara, en ese sentido, no es una obra de arte. En cambio, una pinturita, digamos, de la Mona Lisa, digamos, ¿no? Esa pinturita sí es arte. ¿Pero por qué? Básicamente, según Heidegger, porque no sirve para nada. Porque no es útil. En cambio, la cuchara es útil. Una pintura no sirve sino más que tal vez para verla. Para ver, o igual que una canción bonita, ¿no? Para escucharla. Pero más allá de eso, no tiene otra utilidad. Por eso nos vinculamos con estas cosas que hay en el mundo. Pero no solamente con las cosas, nos vinculamos con los demás. No estamos solos. El ser ahí está con otros seres humanos. Compartimos con los otros. Tenemos que aprender a convivir. De aquí va a sacar su planteamiento la señorita Hannah Arendt. Hannah Arendt justamente a partir de esto habla de la pluralidad y de los otros. De los otros, o sea, convivir con los demás en una
en un escenario político, Hannah Arendt plantea sus ideas en base a Heidegger, por si acaso. También es otra tributaria del pensamiento heideggeriano. Hay que agregar que Arendt también fue un poco la pareja de Heidegger, ¿ya? Obviamente, igual que Chespirito, no estaba de moda ser infiel, ya, Chespirito fue infiel, bueno, Heidegger también fue infiel, así que cáete de tu silla. Así es, así como Chespirito, hasta yo voy a ser infiel mañana, para que me hagan mi serie y todo el mundo hable de mí. ¿Ya? Entonces, Hannah Arendt fue la pareja del señor Heidegger, pero Heidegger estaba casado. Y encima Hannah Arendt fue su alumna. ¿Ya? Escándalo, ¿no? Dorama coreano. Oni-chan, ¿ya? Yamete Kudasai y todo eso. Pero hay un peligro, ¿no? A veces en lugar de decidir por ti mismo, haces lo que hacen todos. Claro, lo que se lo puede llamar alienación, ¿no? Lo que se puede llamar alienación. Pero en este caso, acá uno se deja llevar por la masa, ¿no? El concepto de masa lo va a desarrollar el señor Ortega y Gasset, ¿sí? Lo que hace la masa, lo que hace, digamos, la mayoría de personas. Ortega y Gasset también es lector muy, muy audaz de Heidegger. Ortega y Gasset, filósofo español. Cuando estudias una carrera porque todos lo hacen o porque tu papá te dijo, está siendo regulado por los otros. Y esto no es parte del pensamiento estrictamente del existencialismo. En realidad tienes que tomar tu propia decisión. Yo un día esto le dije a un alumno de la uni, ¿eh? Pero mi intención no fue traumarlo ni nada, pero él se sintió así, ¿no? Aunque no sé si la palabra es traumarlo, pero él me comentó esto. Te voy a confiar esta anécdota que me ha pasado hace poco. Yo le dije, mira, profesor, ¿me puedo ir temprano? Tengo que ir a mi negocio a cuidar mi local. Y justo ese día tocaba examen. Y yo le dije, mire, estimado, a partir de ahora usted toma una decisión. O eres un negociante o eres ingeniero de la uni. Ya, tú verás qué hacer, ¿no? En realidad, yo tampoco a ti te debo nada, por si acaso. Y además, si tienes un negocio, ¿para qué te sirve ser ingeniero, no? Si tienes plata, estás feliz. Pero es tu decisión. Yo no quiero que tú me veas así como que te obligo. Finalmente, ¿qué es este cursito, no? Lo puedes llevar en otro ciclo si te da la gana. Le dije eso, pues, y el señor se quedó. El señor se quedó, dio su examen, luego se fue a su negocio. Y después de 4 o 3 semanas me habla a mí y me dice, profesor, lo que usted me dijo me cambió la vida, me motivó. ¿Y por qué? Si yo no tuve esa intención. Me comentó un drama de su familia, ¿no? Y parece que él estudia porque su papá se siente orgulloso. O sea, él estudia es curioso, ¿no? Es curioso. Él estudia para que su papá esté orgulloso, porque dice, ¿no? Lamentablemente ninguno de mis hermanos, que ya tienen una edad, digamos, ya son mayores, tienen carrera, ¿no? Y mi abuelo y mi papá justamente se sienten un poco frustrados. Porque, o sea, lo que tienen es plata, eso sí, o sea, son grandes negociantes. Pero no les nació ser ingenieros, ¿no? Mi papá y mi abuelo son ingenieros, entonces cuando se enteraron de que yo ingresé a la uni, querían pues que yo estudie ahí y estaban muy orgullosos de mí. Pero como a mí también me gusta la plata y me gusta la empresa, no sé, pues siento que no es lo mío, ¿no? Hasta que usted vino, profesor, y me dijo esto, ¿no? O eres estudiante de la uni o vas a ser un negociante, tú decides, ¿no? Y me pidió que le dé una especie de asesoría, de consejo, ¿no? Lo cual me pareció súper raro, ¿eh? A mí nunca me ha pasado eso. Y aparte, pues yo tampoco me siento en posición para dar consejos, pero le dije esto simplemente. Mira, estimado estudiante, usted es una persona que yo por lo que he visto en clase es inteligente, es una persona capaz. Si puede ser un gran negociante y además un buen alumno, o sea, ¿cuál es el problema? No puedes hacer ambos. Yo no veo conflicto, ¿ah? O sea, más allá de lo que me cuentas, que tú sientes que estás estudiando a la fuerza, algo así, porque pues para hacer el orgullo de tu abuelo. Pero yo veo que tú puedes llevar ambas cosas. Yo no veo que tú estés sufriendo, pero en este curso podrías aprobar rozando, ¿no? No digo que tampoco seas un alumno pues ejemplar, ¿no? Así, primer puesto, pero de que pasas, pasas. Así que yo te digo esto, pues si puedes hacer ambos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? O sea, matas 2 pájaros de un tiro, ¿no?
Aparte que la universidad es interesante, ¿no? Acá hay gente muy loca, ¿no? Que no vas a ver en tu negocio. Y aparte que en tu negocio a todos los vas a condicionar con tu plata. La gente se va a acercar a ti por tu plata. Te van a decir cosas bonitas por tu plata. Aquí no, aquí a los profes no los compras con plata. Ellos te ponen cero aunque tengas $1.000.000. Así que estar aquí es un desafío. No sé, pues, ¿usted quiere este desafío o no? ¿Te alcanza la vida para el desafío? No, yo te veo joven, ¿cuántos tienes años? 25 años, pues, caramba, ¿no? Encima tienes plata, pues está bien, yo a tu edad no tenía ni dónde caerme muerto. No tenía otra opción, ¿entiendes? Yo no tenía otra opción, tenía que estudiar y acabar la carrera. Tú sí puedes tener esta opción. Mi consejo es que estudies ambos, pues, ¿por qué no? El joven parece que lo entendió y bueno, ya. Por cierto, ya acabó el curso y ya el joven tomó su decisión, tomó su camino. Supongo que sigue estudiando, no sé más de él, pero como aprobó el curso, supongo que sigue estudiando. Entonces toma tu propio ser, tu propio camino. No sientas que los demás te obligan a hacer algo que no quieres. El ahí, en el ser ahí, en realidad no es un lugar, es nuestra situación existencial, cómo estamos, cómo vivimos, cómo nos sentimos. El ahí no tiene que ver mucho con decir que el agua está en el vaso, es un lugar simbólico y vital. ¿Dónde estás en tu vida? Por ejemplo, si tu vida es del 1 al 10 y el 1 es tu nacimiento y el 10 es tu muerte, ¿dónde crees que estás? ¿A la mitad? ¿Recién iniciando? ¿Ya por terminar? Ya, justamente esto es el ahí. Esto es el ahí. Entre lo que es tu nacimiento y tu posible muerte, la muerte que en realidad no te va a avisar, ¿eh? Yo me voy a morir sin que me dé cuenta, igualmente usted, igualmente su padre, su madre, su abuelo, su mascota, su perro, su pescado. Se muere y se muere, así nomás, ¿no? Un día siempre estás flotando en la piscina y nadie se da cuenta hasta que te ven morado y inflado, ¿no? ¿Entiendes? Esta es tu vida. ¿Dónde estás en tu vida? ¿Estás en la mitad? ¿Recién comenzando a vivir? ¿O ya estás a punto ya de tirar la pata? Ese es lo que se llama el ahí, ¿no? El ahí es una situación vivencial. Si tú decides perdonar a alguien, por ejemplo, o romper con una rutina, estás actuando desde tu ahí existencial. Y ahí eliges tu camino. Eliges tu camino. Claro, ¿entiendes? Es lo que tomas tu propia decisión. ¿Ya? Muy bien. Ahora, Jean-Paul Sartre también es un gran filósofo, un filósofo de tipo existencial, y él sí es existencial, a él sí no le da vergüenza que le llamen así, ¿no? Lo que pasa es que Sartre le dijo a Heidegger que él era un existencialista ateo, ¿no? Algo así, y parece que eso ofendió mucho a Heidegger. Dicen que a Heidegger le enviaron el libro de Sartre, El ser y la nada, y le pareció un bodrio, ¿no? O sea, había, como siempre, pues los grandes filósofos, entre ellos se odian, ¿no? Igual que los ancashinos, no sé por qué. Justamente la otra vez conversaba con el director de la escuela, este señor Delgado. Parece que él conoce a ciertos lógicos que yo también conozco, y que da la particularidad que son ancashinos, ¿no? Y que no sé por qué motivos entre ellos se tiran piedras, ¿no? Bueno, ya, igualmente los grandes filósofos también entre ellos se odian, ¿no? Entonces Jean-Paul Sartre sería para él representante de lo que es el existencialismo ateo, mientras que en su opinión Heidegger era representante de una especie de existencialismo creyente, ¿ya? Aunque Heidegger nunca aceptó esta división, ¿no? Algunos también ubican a Heidegger acá como un existencialista ateo. Aunque la pregunta por si hay algo más allá en realidad queda abierta. Justamente es la pregunta por el ser, ¿no? ¿Existirá Dios? ¿Dios determina lo que hacemos? Ya, eso, la pregunta Heidegger la deja abierta, ¿no? Heidegger lo que sí hay que decir es que es amante de los griegos, ¿no? Incluso utiliza mucho de las figuras griegas en su filosofía, sobre todo en su filosofía tardía, cuando habla de la ecología. Porque hay un segundo Heidegger, ¿no? Que habla de la ecología, donde aplica sus conceptos a pensamientos ecológicos, ¿ya? Y ahí sí habla, ¿no? De conceptos así un poco griegos, exigentes, ¿ya? Muy bien. Entonces Sartre
es un ateo, de hecho que sí, él sí es ateo, o sea, con él no hay medias tintas, es ateo. ¿Qué es el ser en sí y el ser para sí? El ser en sí es lo que es, donde no hay conciencia, es sólido, fijo, pleno, una piedra o una silla, nada más. Ese es el ser en sí. No cambian su ser, se mantienen igual, son lo que son. Están cerrados, no hay huecos, no hay posibilidades de ser otra cosa. En cambio, el ser para sí, es el modo de los humanos, con conciencia. No hay algo dado, sino que nos vamos haciendo. Tenemos un vacío interior. No somos completamente nada todavía. ¿Ves? O sea, aún no morimos. Cuando yo digo que aún no morimos, más o menos lo que quiero darte a entender es que aún no nos rendimos. Por ahí va la idea, ya el mensaje esto de la muerte, para que no te confundas, porque te lo digo yo desde el punto de vista de a lo mejor que tú un día seas profesora o profesora, ¿no? Este capítulo de existencialismo puede ser muy dramático, ¿no? Y puede ser muy pesimista. Yo lo enfoco desde el punto de vista más bien optimista. Si estás vivo es porque aún no te rindes. Si te has decepcionado amorosamente y aún sigues acá, o sea, dando la cara, ¿no? Todo eso, es porque en el fondo entendiste de que esa decepción era mejor que jamás haber amado. Porque jamás haber amado no te colocaría en este lugar, en esta circunstancia, en esta superioridad ante ti. ¿Bien? En este progreso que eres el tú de ahora. ¿Ya? Tú no eres médico, simplemente tienes que llegar a hacerlo. Decidirlo, estudiar. Luego puedes dejar de serlo también, puedes cambiar de carrera. Yo, por ejemplo, ahorita estoy estudiando farmacia y bioquímica. La carrera está difícil, pero tengo que decirte que está bonita. O sea, como decían los griegos, ¿no? Lo decían los filósofos, lo hermoso es difícil, ¿no? Por ahí, si lo buscas en griego está, ¿no? Tocalos calatai, una cosa así, cálatas, ¿no? Algo así, calos cálatas, o sea, lo bello es difícil. A ver quién lo busca en griego, a ver en su Google mágico. Pero sí, escucha, en griego es esto, ¿no? Lo difícil es hermoso, ¿ya? Es una frase griega, no me acuerdo, creo que de Platón. Bien, dice Sartre, el ser para sí es lo que no es. Claro, lo que aún no es lo que es. Está en ese proceso de ser. O sea, nunca somos totalmente lo que somos ahora. Estamos en posibilidad de ser otra cosa. En posibilidad de avanzar, de retroceder, de mejorar, de sacar nuestro diploma, de asistir a un evento de filosofía, de enviar una ponencia, de dar la cara frente a un auditorio, de enfrentar las preguntas que nos hagan y de intentar salir bien librado, ¿no? De hacer una buena representación, un buen show. Es la idea, ¿no? Es lo que algunos dicen, ¿no? No sé si han visto esas escenas de películas cuando están a punto de matar al protagonista, ¿no? Creo que es de una película en particular, no me acuerdo cuál. Están a punto de matar al protagonista y lo único que dice él es esto, ¿no? Lo hice genial, ¿no? Algo así, ¿no? Lo hice genial, o sea, actué bien, como una especie de actor, ¿no? Lo hice genial y recibe el balazo, ¿no? Claro, más o menos por ahí va la idea. La conciencia es vacía porque apunta a lo que no es aún. ¿Entiende esto? ¿Eh? La conciencia es vacía. Mientras que para Heidegger el horror era enfrentarnos al vacío, en Sartre la cosa es más dramática porque nosotros somos el vacío. Escucha esto, la conciencia es el vacío. En Heidegger, en Sartre, la conciencia es el vacío. Mientras que Heidegger dice que el hombre es un ser para la muerte, lo que dice Sartre es que el hombre en realidad es vacío. La conciencia humana en realidad es vacío. Algo que lo acerca mucho a filosofías orientales también, pero él no habla nada de oriental, ¿no? Todo lo saca desde su marco teórico existencialista. Y está finalmente el riesgo. Este es el riesgo. El riesgo es ser un ser para otro. Que es igual a lo que te decía, ¿no? Vivir sin tus ideales. Vivir sin tus convicciones. El ser para otro es cuando yo me veo desde la mirada del otro. Los otros me ven, los otros me congelan, los otros me determinan lo que soy. Aquí aparece la mirada, ¿sí?
Estás en tu habitación, tranquilo, viendo tu Netflix, no sé, o hablando con tu media naranja, ¿no? Ahí con tu crush, ¿no? Intercambiando memes con tu crush, con tu crush, como le digan. Y entra alguien. Entra tu papá, entra tu mamá, entra el vecino, entra tu tío, tu hermano. Sientes que te observan, ¿sí o no? Te conviertes en un objeto para ese otro. Te están cosificando. Entonces ya no eres un sujeto. El otro te atrapa en su mirada, te define. Y ese es el riesgo, en convertirnos en un ser para otro. Por lo tanto, nuestra libertad tiene límites. Por eso va a decir el señor Sartre esto. El infierno son los otros. El infierno son los otros. Frase de Sartre, ¿eh? Tremendamente dramática también, ¿no? Sartre es así, bien tajante, ¿eh? El infierno son los otros. Porque nosotros con su mirada nos cosifican, nos vuelven objetos. O sea, yo cuando estoy solo en mi cuarto estoy bien, estoy happy. Pero cuando vienen los demás, me convierten en un objeto. Y Dios, obviamente Sartre dice que Dios no existe, ¿no? Aparte que es una contradicción, dicen. ¿En qué sentido? Porque Dios es un ser en sí. Se supone que Dios está completo. Un ser en sí ya está terminado. Pero además es un ser para sí, porque tiene conciencia, lo cual es raro. ¿Por qué? Porque el ser en sí es pleno, está terminado, está fijo. En cambio el ser para sí es vacío, es abierto, es posibilidad. Por eso, un ser en sí, para sí, es una completa contradicción. Recuerda lo que hemos dicho antes. El ser en sí, ¿cuál es? Una piedra, por ejemplo. Una piedra no puede cambiar, es piedra y punto. ¿Y el ser para sí quién es? El ser para sí es el hombre, porque el hombre puede cambiar, tiene conciencia de sí mismo, se puede dar cuenta de sus circunstancias y puede cambiarla. Si es pobre puede ser rico, si es rico puede ser pobre. Si es guapo puede ser feo, si es feo puede ser guapo, ¿no? Si es mal hablado puede ser bien hablado, si es bien hablado puede ser mal hablado. Pero Dios puede ser ambas cosas, porque por un lado decimos que Dios tiene su esencia terminada, y por otro lado decimos que Dios, digamos, se concibe, tiene pensamiento. Y para el señor Sartre esto es contradictorio. No puede ser a la vez hombre y piedra. Entonces Dios es una contradicción, es una absoluta contradicción, no la acepta en el sistema. Dios no existe entonces. Dios no existe. Y lo fundamenta desde este punto de vista, una demostración de la inexistencia de Dios desde el marco teórico de la filosofía de Jean-Paul Sartre. ¿Y el ser humano? ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano sí existe, no está fijo, no está determinado, se elige constantemente. Por eso es que la existencia precede la esencia, como te decía. Primero existes, apareces en el mundo, luego te defines por lo que eres. ¿Ya? ¿Sí? Básicamente eso, ¿no? Usted se define por lo que es. A ver, para que me entiendas, ¿ya? Yo recuerdo que por acá tengo unas frases así, más o menos involucradas con esto. A ver, pero que la voy a poner así para compartir volumen. Mira, se llama algo así sobre adversidad, algo así, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde está? Creo que alguna vez lo vimos. Vamos a ver si lo encontramos rápido. Adversidad. Aquí está, este es, ¿ya? Mejor debería rendir y volver a cocinar fideos. Ahí está, este es de tu amigo Po, ¿no? Mejor debería rendirme y volver a cocinar fideos, dice él, ¿no? O sea, para que no sea, ¿no? No sé, ¿cuál es el drama de Po? Tiene que ser Guerrero Dragón, algo así, ¿no? Guerrero Dragón, una cosa así. Y él se está rindiendo, pues, ¿no? Porque caramba, las cosas no salen como él quiere. Las cosas no salen como él quiere. Entonces, él está destinado a ser el Guerrero Dragón, pero no lo sabe. No encuentra su ser. Está decepcionándose. Entonces, ¿qué le dice el consejo? ¿Cuál será el consejo? Mejor debería rendirme y volver a cocinar fideos. Mira, chico, pasan cosas malas y no puedes poner el remedio, ¿cierto? Cierto. ¡Falso! Falso. Pasan cosas malas y ¿crees tú que no puedes arreglarlas? ¿Crees tú que no puedes arreglarlas? Mentira. ¿Cuál es el consejo que te dan acá? Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo. ¿entiendes?
Siempre que el mundo te manda a la mierda, tú manda a la mierda al mundo. Esa es la cuestión. O sea, no te permitas reducir. Es lo que voy. O sea, no te permitas devorar por lo que llamaremos la entropía, ¿no? La entropía es la capacidad de desorden del mundo. Y a todos nos invade la pena, la tristeza, hasta la furia también, y obviamente el odio. Pero no te dejes que eso, diga, arruine tu sonrisa, tu momento. Sí van a pasar cosas malas, siempre van a pasar. Es más, si no pasaran sería terrible, ¿no? Tiene que pasar, si no, pues no habría emoción en el mundo. ¿Qué más pasaría? A ver. Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? Y la respuesta de ese pescadito azul, no sé si lo reconocen, ese pescadito azul, es de la película de Nemo, ¿no? Este pescadito azul, creo que una de sus características es que tiene poca memoria, creo que es Dory, ¿no? Se llama Dory, creo. Tiene poca memoria, ¿no? Por eso lo que responde ella es esto, ¿no? Si la vida te derrota, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sigue caminando, pues. Sigue nomás, sigue avanzando, sigue trabajando, sigue estudiando. ¿Cuántas derrotas tengo yo, por ejemplo, no? A ver, por ejemplo, yo envío mi ponencia o envío una propuesta y me rechazan, por ejemplo, ¿no? Me rechazan. Creo que por acá, ¿no? Por acá tengo, para que veas toda la cosa que me avientan. Acá en el correo que tengo por acá, me parece que me enviaron la carta de rechazo, ¿no? De un trabajo que propuse. ¿Y qué voy a hacer? ¿Acaso me voy a desquitar con ustedes? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a emborrachar y hasta morirme? No, pues, yo tengo otras cosas que hacer, otros proyectos. Mejor aún, si me rechazan, yo tengo cosas que hacer, trabajos que entregar. Creo que por acá, ¿no? Por acá había un congreso de no sé qué cosa. Y me dijeron, no, ya no te aceptamos, ¿no? Creo que era un congreso, a ver si lo encontramos. De filosofía analítica, me parece. A ver si lo encontramos. Pero bueno, es lo que te cuento, ¿no? Es lo que te cuento. Entonces, hay estas... aquí está. Aquí está. Este es, mira. Este es. Envié mi propuesta, una ponencia. Entonces, me responden y me dicen que no. Fuiste, compadre. Espero que se encuentre bien. Entonces, se ha elaborado el dictamen, ¿sí? Y aquí encima me dicen que el dictamen es inapelable, ¿no? Ni siquiera me dicen acá, ¿no? ¿Qué me están diciendo? Solamente quieren que abra el correo. Bueno, lo voy a abrir y ¿qué me dicen? Ha sido rechazado. Tu tema de lógica ha sido rechazado. ¿Ya? Y fíjate, ni siquiera me dicen, date cuenta de la pena de la vida, de la tristeza de la existencia del filósofo. No me están diciendo qué argumento estoy fallando, qué cosa está floja. Su único argumento es que usted ha superado mucho las 400 palabras de su maldito resumen. O sea, usted nos ha enviado algo así como, digamos, ¿no? 1000 palabras, solo te pedía 400. Ya, por eso te descarto. Así de injusta es la vida, papá. Así de injusta es la vida. ¿Tú crees que me voy a poner por estos malditos, a ponerme, les voy a dar el gusto a estos soberbios de la Universidad Autónoma de Estado de México y darles el gusto de ponerme triste, a llorar? No. Hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, hace poco he recibido para mi ponencia en otro evento. En otro evento sí me aceptan, en México, virtual, ahí sí me dicen, esperemos que se encuentre bien y le damos esta diapositiva para que usted haga su trabajito, para que usted les ponga, ¿ves? En un lado te votan, en otro lado te aceptan. Por un lado te quitan, por otro lado te dan. ¿Entiendes, no? Lo que estoy diciendo. Todo esto sirve para algo. No es simplemente la derrota y nada más. También está tu capacidad de reivindicarte y mandarlos a la mierda. Pues a eso voy. A eso voy también. No le des el gusto de que te hagan menos. Derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. Siempre hay que... Aquí está, ¿no? Vamos a
Aquí está. Abrir otra vez para que... Hay que dejar el pasado. Ahí está, mira. Mejor yo. Hay que dejar. Nadaremos en el Siempre hay que mar, dejar- el mar. Siempre hay que dejar el pasado atrás. Claro, lo que pasó, pasó, ¿no? Lo pasado pisado, como dicen algunas chicas, ¿no? Lo pasado pisado. Pero mejor yo. ¿Dolió, sí o no? ¿Dolió que te engañaran, sí o no? Que te engañaran encima, con la pelo pintado de la esquina, encima te engañaron. Con la prima encima, con tu amiga, con tu Pinky, a esa Pinky, con esa te engañaron. ¿Duele, sí o no? ¿Jode, sí o no? Recordar todo eso. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir o aprender. ¿Entiendes? Esa es la decisión. Tienes la decisión. O huyes o mejor aprendes. Es lo que te decía, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Nunca haber amado? ¿O amar y decepcionarte? Obviamente amar, porque finalmente aprendes. Es mejor aprender que escapar de los problemas. Los problemas no vas a escapar de ellos, ¿no? Por más que corras como Bolt o como maratonista griego, no vas a escapar jamás de los problemas. Nunca te van a dejar tranquilo ni tranquila. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Es un regalo. Nuestra vida es un regalo. No los malgastes, maldición. No los malgastes. Esta vida es un regalo, ¿entiendes? Eso es lo que básicamente entienden los existencialistas. El ayer... El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Luis. Este es un obsequio hoy. Es un obsequio que te da el mundo. La vida que tienes ahora. Historia podrá no tener un principio muy feliz, pero eso no te convierte en quien eres, sino el resto de tu historia. Entonces, ¿quién eres? Muy bien. Entonces, esto encaja perfectamente con el planteamiento de los... tanto de los estoicos también como de los existencialistas. Tú te defines. Estás en el mundo. Estás en el mundo. Y en el mundo te va a caer lluvia, te va a caer piedras, te va a caer ataques, te va a caer desengaños, gente maldita, gente buena, gente que te va a robar, gente que te va a contribuir. Pero luego tú te defines por tus acciones. Decides no insultar. Decides no molestarte. ¿Entiendes? Decides ser mejor que ese malnacido que te ofendió. O esa malnacida que te ofendió. Decides tú ser mejor y guardarte el insulto para otra ocasión. O también, también soltarlo. Pero saltarlo pues con todo lujo, ¿no? Así, o sea, saca todo, ya saca todo. ¿Para qué soltar solamente un mierda, no? Saca todo, pues saca. Si vas a sacar un gran insulto, pues que sea espectacular, ¿no? Pero eso sí, tú tomas la decisión, ¿eh? Tú te haces responsable de lo que suceda. Hasta ahí tenemos lo que es la filosofía existencialista. Bueno, ahora entramos a otro marco teórico, que es el de los filósofos analíticos. Caramba, los filósofos analíticos, bueno, ellos ponen paños fríos. Paños fríos. En realidad, los paños fríos que ponen estos señores en la filosofía es para que, ¿no? Take it easy, tómalo con calma, las cosas hay que pensarlas con lógica, con rigor. Recuerda mucho usar bien tu lenguaje. Y estos señores critican la metafísica. Obviamente van a chancar a los existencialistas, ¿no? Heidegger escribe horrible, ¿no? Para estos pensadores Heidegger escribe horrible, dice cosas sin sentido, abusa mucho de las palabras. Los analíticos recomiendan usar la lógica formal, orientarse hacia la ciencia. Son claros, son rigurosos, son exactos. Y uno de ellos que vamos a ver es Bertrand Russell. El señor Bertrand Russell diseña de esta manera su filosofía. Él es un atomista lógico. Desarrolla su concepción del mundo y ¿cómo se llama? Atomismo. ¿Qué significa esto? Que en el mundo hay pluralidad. A diferencia de Hegel, que hablaba de una totalidad cerrada, para Russell hay una pluralidad. Hay distintas entidades, que son los llamados átomos. Él dice esto.
La lógica que propugno es atomista. Estoy lejos de considerar que la multiplicidad del universo se reduce simplemente a una diversidad de aspectos o de divisiones irreales de una única realidad indivisible. O sea, en pocas palabras, en el mundo hay pluralidad. Pluralidad. ¿Sí? Correcto. Y según Russell, el mundo está compuesto de hechos atómicos. Los hechos, por supuesto, son independientes y cada hecho le corresponde una proposición. Y las proposiciones se vinculan mediante símbolos lógicos, conectivos lógicos, conjunción, disyunción, condicional. Russell veía en este análisis una forma de clarificar los problemas. Así podemos combatir a la metafísica mediante un enfoque analítico. No rechazan absolutamente la metafísica, pero sí la buscan entender de una manera más rigurosa, más fina. Entonces, la ontología de Russell es realista, pluralista, es lógica. Critica a Hegel. Hegel también aquí es la piñata de moda a la que todo el mundo le va a pegar. Curiosamente, Russell comenzó su filosofía siendo hegeliano, ¿eh? Es lo curioso de la vida, ¿no? Luego se revela y se pone anti-hegeliano. Epistemológicamente afirma que los datos sensibles son los últimos elementos del conocimiento. O sea, sería empirista. El señor es empirista. Wittgenstein, discípulo de Russell, pero luego, curiosamente, llegó a ser su maestro e incluso su enemigo. O sea, llegaron a pelearse, ¿no? Wittgenstein era bien apasionado, en un sentido tal vez no tan adecuado, aunque quién sabe, ¿no? Tú sabes que los genios son... No sé, ¿cómo explicarlo? ¿No? Se puede esperar mucho de ellos, ¿no? O sea, ¿cómo juzgar a un genio pues, por toda la locura que hace? Si al final está diseñando un nuevo sistema, algo de loco debe volverse, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que el señor Wittgenstein también está de acuerdo con el atomismo lógico, coincide con Bertrand Russell, afirma que el mundo no está compuesto de cosas, sino de hechos atómicos, que son combinaciones de objetos simples. Profe, esto ya lo vi, claro, es lo que dice Russell, pero lo está asumiendo Wittgenstein. ¿En qué obra? Tractatus Lógico Philosophicus. El mundo es todo lo que acaece, el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Cuando se combinan hechos atómicos, surgen hechos moleculares. ¿Cómo se combinan? Con las conectivas lógicas, pues. P y Q, P entonces Q. Esta estructura del mundo tiene un isomorfismo con el lenguaje. A cada proposición le corresponde un hecho. Muy bien, y si hay proposiciones complejas, habrán hechos complejos. El lenguaje es un mapa de la realidad. El lenguaje es un mapa lógico de la realidad. Entonces, hablamos de un sentido apofántico del lenguaje. Hechos posibles del mundo. Hechos posibles del mundo. Las proposiciones representan estados de cosas. Pueden o no pueden pasar. Así como tu tabla de verdad, ¿te acuerdas? Tabla de verdad, P y Q, ¿te acuerdas cómo era esto? Verdadero, verdadero, falso, falso y todo lo demás, bla, 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 bla. Cada una de estas rayitas es un estado del mundo. Un estado del mundo donde ambas son verdaderas, otro estado del mundo donde la primera es verdadera y la segunda es falsa, y así. Muy bien, entonces hay estados del mundo. Obviamente también hay proposiciones que no tienen contenido, que pueden carecer de sentido, ¿sí? Hay una crítica profunda a la metafísica tradicional de Wittgenstein, entonces dice que todos los problemas que surgen, por ejemplo, la pregunta por Dios, la pregunta acerca por la moral absoluta, la pregunta acerca por la infinitud del mundo, estas preguntas son problemas producto de ¿qué? De un mal uso del lenguaje. Incluso llega a decir que la metafísica en realidad carece de sentido. Sus proposiciones no pueden ser verificadas. De lo que no se puede hablar, mejor es callar, va a decir Wittgenstein. Entonces, el que busca clarificar. Con su filosofía quiere, ¿qué cosa? Aclarar las teorías metafísicas extrañas, en realidad, se producen por mal uso del lenguaje. La filosofía es una actividad, no es una doctrina. Busca disolver las confusiones lingüísticas.
por eso la filosofía no produce nuevas proposiciones. Exacto, sino que busca la claridad, aclara lo que podemos decir con sentido. La metafísica no se puede decir, solo se muestra. Solo se muestra. Bien, las proposiciones verdaderas pertenecen a las ciencias naturales y los intentos de ir más allá del lenguaje significativo conducen a un sinsentido. Esta crítica a la metafísica, que va a cuajar mejor en Wittgenstein, en realidad asume que, como ya te he dicho, todo viene por un uso incorrecto del lenguaje. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la sustancia? ¿Qué es el yo? Son, según él, ilusiones gramaticales. La palabra nada, por ejemplo, la palabra nada puede darte mucha confusión, ¿eh? ¿Qué decimos? No hay nada en el refri, o no vi nada raro. Pero si preguntas qué es la nada, la palabra nada pareciera que fuera una cosa, lo cual es un error, ¿sí o no? O sea, preguntar qué es la nada es como preguntar de qué color es el número 7, o a qué huele el azul. Ya, vamos a volver a entrar. Okay. Ya está. Muy bien. Seguramente los demás se van a sumar. Ya listo. Es porque ya te comenté que tenemos un límite de tiempo. Más bien, mil disculpas. Ya, continuamos. Compartir pantallita, a ver. Qué raro sale esto ahora. Bueno, pues toda la pantalla, ¿no? Compartir audio. Ya listo, sigamos. Ya. La crítica a la metafísica, ¿no? Como te decía, preguntar de qué color es el número 7 es una pregunta absurda, pues. Es como preguntar qué es la nada. Es sustancializar a la nada. A eso íbamos. Entonces, la tarea del filósofo no es responder estas preguntas, sino mostrar por qué no tienen sentido. Y aquí es importante su obra, Las investigaciones filosóficas. La filosofía no debe construir teorías, debe clarificar el lenguaje. Los problemas filosóficos surgen cuando el lenguaje se va de vacaciones. Entonces rechazan la ontología tradicional. En el Tractatus Wittgenstein, en realidad, asumía que el mundo tenía una estructura lógica compuesta por hechos, lo cual era una forma de ontología, pero luego en su segunda etapa, hablamos del segundo Wittgenstein, en las investigaciones filosóficas, abandona esta visión. Critica la idea de que haya una esencia única, fíjate, critica las esencias de nuevo, o una estructura ontológica universal. No existe una sustancia oculta tras los fenómenos ni una lógica única del ser. Y aquí vienen los juegos del lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de juegos, ¿qué es un juego? No hay una esencia única. O sea, el ajedrez, el escondite o el fútbol, ¿no? Las escondidas, ¿te acuerdas? O los videojuegos, son juegos, es cierto, pero no tienen nada en común, ¿eh? Las reglas de cada juego es muy distinta. Por ejemplo, en ajedrez no se mete gol. En los videojuegos no hay que esconderse para ganar. Son juegos, pero en realidad son muy distintos cada uno entre sí. Lo que tienen en común es lo que llamaremos un aire de familia. Hay una red de semejanzas, ¿sí? De la misma forma, arte, número, persona no tienen una esencia, sino que funcionan dentro de ciertos contextos. Es por eso que Wittgenstein dice que la filosofía es una terapia del lenguaje.
Aquí lo que se hace es analizar el lenguaje ordinario. También, en ese sentido, ¿qué se dice? Bueno, de que hay que tener, en realidad, el uso de este lenguaje controlado, ¿ya? El uso del lenguaje ordinario es importante porque es el que tenemos a la mano, pero hay que observar, ¿no? Hay que observar cómo se usan las palabras. El significado no viene por definición, sino por cómo se usan. El uso de las palabras. ¿Sí? Esa es la idea. El Pedro es médico, el cielo es azul, ser o no ser. En cada uno de estos 3 ejemplos ves la palabra ser. Y lo que tienes que ver es cómo se usa la palabra ser en estos contextos. No vale preguntar por qué es el ser, porque esta pregunta te va a confundir. Lo que tienes que hacer es ver cómo se usa la palabra ser. Wittgenstein asume que la filosofía cumple una función de terapia. Cura las confusiones provocadas por un lenguaje fuera de contexto. Entonces Wittgenstein compara los problemas filosóficos con las dolencias, con dolores de cabeza, dice él, ¿no? Él dice que calambres mentales, dice, ¿no? La filosofía, en realidad, cuando no controla el lenguaje, lo que produce son calambres mentales, que es a lo que llamamos problemas filosóficos. En realidad que no son reales, solamente surgen ¿por qué? Por una confusión en el uso del lenguaje. Si alguien dice el tiempo fluye, puede pensar que el tiempo es como el río. El filósofo ni niega ni afirma esa metáfora, pero aclara que estamos usando una imagen, que no debemos tomarla como algo literal, es una metáfora, Entonces ahí está, de nuevo, este combate por las esencias, y no hay que buscar las esencias universales, hay que buscar lo que cada palabra significa en cada juego del lenguaje. Hay muchos juegos del lenguaje, hay preguntas, hay prácticas, ¿sí? Ordenar, calcular, narrar, bromear, rezar. Cada uno de estos casos tiene un determinado sentido, es decir, lo que hay son estas actividades. La palabra verdad, mira, la palabra verdad no funciona igual en la ciencia, en la poesía o en una conversación de amor. No hay una sola definición para todos estos contextos. La verdad en la ciencia, la verdad en la poesía o la verdad en el amor, en realidad no es la misma. No es la misma. Cada juego tiene sus propias reglas, incluso la lógica es un juego. La filosofía también es un juego. O al menos por ahí dice, ¿no? La filosofía lo que hace es, digamos, ordenar de alguna manera estos juegos, aunque en realidad no lo hace porque estos juegos ya están ordenados solos. ¿Sí? Por lo tanto, revoluciona la filosofía Wittgenstein y afirma que la filosofía, cuando deja esta ambición de fundar el saber o de descubrir la estructura última de la realidad, o sea, que tenga ambiciones metafísicas, de pocas palabras. ¿Qué hay que hacer? Hay que aclarar. Hay que aclarar, ¿qué cosa? La comunicación. ¿Sí? Hay que enseñar a ver cómo funciona nuestro lenguaje para que no nos engañe. Ahora, no niega que haya problemas reales, ¿eh? En realidad hay algunos problemitas, pero no son, digamos, todos los problemas así vigentes. Algunos problemas van a desaparecer, porque cuando se usan las palabras de una forma precisa, estas ilusiones desaparecen, estas ilusiones dejan de ser problemas, cuando se examina con cuidado cómo se usan realmente las palabras. La filosofía entonces es una liberación. Nos libera de los enredos en los que nos ha metido el lenguaje. Entonces aquí tenemos, fíjate, una comparación, ¿ya? Para que no se olviden entre el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. Sobre todo lo que nos importa es esto, ¿verdad? La metafísica, porque este es un curso de metafísica, pues, ¿no?
implícitamente acepta una ontología de hechos, ¿no? En el primer Wittgenstein. En el segundo ya no, rechaza toda ontología esencialista. La metafísica es producto de confusiones lingüísticas. Esto ocurre con ¿dónde? En el segundo Wittgenstein. ¿De acuerdo? Ya lo demás ustedes lo pueden ver con más calma. Aparece un grupito muy interesante de pensadores que son el Círculo de Viena. El Círculo de Viena. A ver, ¿qué sucede con el Círculo de Viena? ¿Qué sucede con el Círculo de Viena? Ellos cuestionan, critican, ¿sí? Por supuesto que van a distorsionar el pensamiento de Wittgenstein, ¿no? El Círculo de Viena se basa en Wittgenstein, pero lo distorsiona. Por ejemplo, Wittgenstein sostiene que la metafísica en realidad hace preguntas incorrectas. De esto el Círculo de Viena afirma que es inútil. Pero eso no dice Wittgenstein. Es más, Wittgenstein dice que si bien la metafísica hace preguntas desorientadoras, no obstante es muy valiosa. Es muy valiosa. Para Wittgenstein la metafísica es valiosa. Sobre todo hablamos del primer Wittgenstein, ¿ya? Solamente que las preguntas que hace son desorientadoras. Él dice que en realidad afirma de aquello de lo cual no se puede hablar, sin embargo se muestra. Y eso que se muestra es lo más importante. Cuando hablamos de lo que se muestra pero no se puede explicar con palabras, hablamos de la metafísica, hablamos de los valores, hablamos de la religiosidad, hablamos del arte, todo esto que es para nosotros muy importante, el sentido de la vida. En realidad esto es muy importante, solamente que las preguntas que genera son preguntas que no se puede responder, porque si tú lo respondes vas a generar un sinsentido. Pero lo que ellos dicen es que por lo tanto los círculos dicen, entonces no sirve para nada esto, lo cual no lo dice Wittgenstein, es cuestión de ellos ya. Justamente por ese motivo se van a meter en una empresa que al final les va a resultar mal, pero van a intentarlo igualmente. ¿Qué cosa es? Bueno, cuestionar a la metafísica, pero ya de forma más sistemática. Para ellos la filosofía debe alinearse con las ciencias naturales, algo que tú ya sabes que hace la filosofía analítica. Debe abandonar la especulación. Busca convertir en doctrina central al positivismo y al empirismo lógico. Se basan en el verificacionismo. Aquello que tiene significado solo lo tiene siempre y cuando se pueda verificar mediante la experiencia. Si es una tautología lógica o matemática, se puede demostrar mediante análisis lógico. A esto se le llama criterio de verificación. Ahora, bajo este punto de vista, ¿puedes verificar que el ser es y el no ser no es? ¿Puedes verificar que Dios ha muerto? ¿Puedes verificar que la mente del niño al nacer es una tabula rasa? Que son muchas de las frases que dicen los filósofos. ¿Te das cuenta? Entonces rechaza, ¿no? Mediante este criterio de verificación rechaza gran parte de los enunciados metafísicos, los del Círculo de Viena. Entonces, ¿por qué son inútiles y por qué son sin sentido? Porque no se puede verificar, pues. Y lo importante es lo que la ciencia hace. ¿Qué es lo que hace la ciencia? Cosas verificables. Entonces rechazan a la metafísica, la ética, la estética. Se vuelan todo. El Círculo de Viena ataca todo así con metralleta, ¿no? Le comienza a negar a la metafísica, a decir que son expresiones sin sentido, que no son ni verdaderas ni falsas. Por ejemplo, cuando tú dices el alma es inmortal, sin sentido. El ser es y el no puede no ser, sin sentido. Lo bello es lo que agrada al espíritu, sin sentido. No es que sean falsos, ¿eh? Son vacíos de contenido. Por eso Carnap compara a los metafísicos con músicos. Los metafísicos los compara con músicos. El sentimiento o la actitud armoniosa que los metafísicos tratan de expresar en un sistema monádico está más claramente expresado en la música de Mozart. Frase importante de Carnap:
los metafísicos son músicos sin habilidad musical. O sea, son músicos frustrados. No logran articular con palabras lo que quieren expresar. Eso es lo que están diciendo. Están balbuceando, no dicen cosas claras. Afirma el Círculo de Viena. Muy bien. Para el Círculo de Viena, incluso los enunciados de la ética y la estética tampoco son cognoscitivos. No hay ni verdad ni falsedad, son puros sinsentidos. No matarás es una orden. Viva el cubismo son exclamaciones. Son como aplaudir o silbar. Son solo ruidos. No tienen significado. Quizás tengan valor práctico, ¿no? Pero no poseen un sentido lógico. No informan nada sobre el mundo. Critican entonces la ontología tradicional, las que hablan de sustancia, ser, ente, esencia. ¿Por qué? Porque no se pueden verificar, en pocas palabras. Tampoco tienen una función lógica, dicen los del Círculo de Viena. Entonces Carnap, el filósofo del Círculo de Viena, afirma en realidad que toda afirmación ontológica se entiende como una convención. Convención. No hay un ser al margen del lenguaje. Si yo pregunto si existen realmente los números, en realidad está mal planteada la pregunta. Solamente tiene sentido dentro del lenguaje formal de la aritmética, no como algo metafísico. O sea, en pocas palabras, las preguntas de la filosofía se aplican dentro de cierto marco. No son absolutas, no son preguntas libres. En pocas palabras, la pregunta necesita un marco teórico para poder tener sentido. Sin este marco teórico, las preguntas no tienen sentido, las preguntas filosóficas. La filosofía es una actividad de análisis del lenguaje. El Círculo de Viena proponía una filosofía científica. ¿Ya sabes por qué? Analiza el lenguaje de las ciencias, elimina el lenguaje confuso, ambiguo, metafísico, unifica el conocimiento mediante la ciencia unificada. Entonces, de nuevo, la pregunta, ¿el ser es eterno? ¿Puede comprobarse? No. ¿Es una verdad lógica? No. Entonces no tiene sentido. Se rechaza. Obviamente esto le va a salir mal porque es curioso, ¿no? Pero ellos, al negar la metafísica, van a estar proponiendo otra, que es lo interesante. Es lo interesante. ¿Ya? Muy bien. Quine es un heredero de esta filosofía, es un filósofo analítico, pero él propone otra forma de ver las cosas. Él habla de una metafísica naturalizada. No rechaza la metafísica, aunque sí la cuestiona. Dice que en realidad lo importante sería una metafísica naturalizada. ¿Qué significa esto? Que esté sometida al método de la ciencia. Si la metafísica se puede someter al método de la ciencia empírica, entonces se va a poder realizar investigaciones. Es más o menos lo que te conté que quería Kant. Volver científica la filosofía ya. Ese es el intento que intenta redimir Quine. La metafísica no se construye desde un punto de vista externo. Debe formar parte de la ciencia. Debe formar parte de la investigación empírica. O sea, no puede estar aislada la filosofía. Debe estar en comunicación con la ciencia. Es lo que dice Quine. Por ahí en algún libro dice esto. Ser es ser el valor de una variable. Quine realiza ese aporte a la filosofía. Esa es para él su ontología. Para él, ¿qué hay? En realidad depende de esto. ¿Qué entidades son necesarias para que nuestras mejores teorías científicas sean verdaderas? O sea, ¿qué se necesita para que la teoría de la ciencia se cumpla? El ser, te va a decir él, es el valor de una variable. ¿Te acuerdas de esta? Ahí está, las fórmulas lógicas. Estas fórmulas que te encantan, así que te quitan el sueño. Existe X, P de X. Hay algo que es P, dice acá, ¿no? Entonces, tenemos que afirmar, una vez que aceptamos esto, dentro de cierta teoría, si es que existe.
existir es aparecer como valor en un universo de discurso de una teoría científica o lingüística coherente. Por ejemplo, que P sea algo así como, por ejemplo, P va a ser profesor, entonces algo es profesor. Ahora, algo es profesor, ¿dentro de qué teoría podría servir esto? Una teoría educativa. En una teoría educativa podría servir pensar esto. Por lo tanto, la existencia va a depender, de nuevo, de ciertos marcos teóricos. La cuantificación objetual. Quine acepta esta cuantificación objetual. ¿Sí? Entonces, habla de una cuantificación existencial que es verdadera si hay al menos un objeto del universo de discurso que satisface esa propiedad. Una cuantificación universal lo es si todos los objetos lo hacen. La ontología se define así desde dentro del lenguaje formal. O sea, aquí hay que usar bastante la lógica. Si yo digo que existe X tal que X es un elefante, hay algo en el universo que en nuestra teoría satisface el predicado elefante. ¿Sí? Esa es la idea. Si cuantificamos sobre electrones, entonces nuestra teoría ontológicamente se compromete con la existencia de electrones. Depende sobre qué cuantifiques y eso implica con qué entidades te vas a relacionar. Quine reconoce que hay algunas cuantificaciones sobre entidades ficcionales, como digamos, ¿no?, el rey de Francia o el príncipe de Dinamarca, que no implica un compromiso ontológico real. Claro, entonces digamos que en ese sentido él sería coherentista. ¿Por qué? Porque lo que existe depende de cierta teoría, de la teoría que usemos. La existencia no es absoluta, la existencia está ligada a una teoría que nos pueda servir para un fin determinado. Hay una obra que se llama Epistemología naturalizada, en la que Quine propone abandonar la epistemología como una disciplina fundamental normativa. En cambio, lo que quiere es que la epistemología se absorba dentro de la ciencia empírica, que hagamos investigaciones filosóficas a partir de la ciencia empírica, de la ciencia cognitiva, por ejemplo, de la psicología, la neurociencia, entre otras. Este naturalismo tiene consecuencias. Una de ellas es que rechaza la distinción analítico-sintético. Recuerda, Quine fue quien destruyó esta distinción. Esto que viene desde Kant. Kant planteó la distinción analítico-sintético, Quine lo destruye. Bien. Todo conocimiento es revisable. Hay una red de conocimientos que está interconectada. La metafísica, la lógica y la epistemología no están cada uno por su lado, forman parte de un mismo sistema científico. Entonces el lenguaje es una teoría del mundo, como afirma Scruton, y el uso de cuantificadores dentro de este lenguaje implica ciertos compromisos ontológicos solo cuando teoría así lo exige por razones de coherencia, simplicidad y eficacia predictiva. De nuevo, aquí se está hablando del relativismo. Quine revoluciona la metafísica al someterla al tribunal de la ciencia. No hay entes que existan en sí mismos, sino solo en la medida que sean necesarias para nuestras mejores explicaciones científicas del mundo. Muy bien, entonces la ontología no tiene que ver con lo que existe en el mundo, sino con lo que existe en relación al uso de cierto lenguaje formal y de las teorías que construimos para ordenar la experiencia. Por eso nuestra ontología queda determinada en cuanto fijamos el esquema conceptual más general que debe ordenar la ciencia. Entonces, para hablar del ser, hay que saber qué teorías vamos a elegir para que tenga sentido ese lenguaje. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, con esto hemos terminado estas diapositivas sobre la metafísica contemporánea. Más bien, gracias por quedarse. Le voy a enviar a la señorita Obaldina ahorita el último material, así como lo tengo. Ya creo que lo voy a mejorar un poco más, pero así como lo tengo te lo envío. Ya que es sobre la ontología de un pensador argentino actual que se llama Gustavo Romero. Ya. Sí, él tiene un libro llamado Filosofía Científica. Y bueno, voy a intentar avanzar esto, que vendría a ser una filosofía materialista, científica,
que creo que les puede servir, ¿ya? Muy bien, entonces ya nos vemos la próxima semana. Más bien, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Ya pues, ¿no? Cualquier cosa estamos en contacto y que les vaya bien, ¿ya? Que tengan un buen viernes, ¿ya? Muchas gracias. Entonces nos vemos. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias.